El óxido tenía un sonido distinto en Oak Haven, un pueblo donde la memoria era un capullo de telarañas y la década de los 80, una melodía que nadie se atrevía a cambiar. 10 años después, la pregunta seguía colgando en el aire quieto. ¿Qué esconde un lugar cuando no permite que el tiempo pase sobre sus heridas? Elisa, a sus 28 años, era la personificación de esa pregunta, su melancolía una capa de hollín sobre su joven espíritu, una bibliotecaria reclusa que vivía a la sombra de lo... ¿Qué fue? Su hogar, la casa de tejado bajo, se había transformado en un mausoleo silencioso dedicado a Elena, su gemela desaparecida. Elisa no llevaba el luto como un pañuelo negro, sino como un vacío perpetuo en el lado derecho de su pecho, un hueco que la hacía caminar con un leve desequilibrio emocional, buscando inconscientemente el contrapeso de la hermana que se fue. El autocine Starlight, abandonado desde la noche fatídica del cierre y la desaparición de Elena, era el único testigo mudo que Elisa no podía evitar. Era un gigante de concreto cubierto de hiedra, una cicatriz en el paisaje que la comunidad se esforzaba por ignorar. Pero para Elisa, ese lugar era el punto cero de su dolor, el epicentro de una culpa que crecía con cada aniversario. Sentía que, al no encontrar la verdad, estaba fallándole a la memoria de Elena, permitiendo que su hermana se desvaneciera en el rumor. Ella deseaba desesperadamente no solo encontrarla, sino recuperar el pedazo de alma que, de alguna manera metafísica, había quedado atrapado en el pasado junto a Elena, anhelando una redención que la liberara a ambas de la prisión del recuerdo. El 10º aniversario del desvanecimiento trajo consigo, como una brisa fría, la vieja leyenda urbana del film maldito, la última película proyectada en la pantalla antes de que Elena se esfumara. Un súbito impulso, una corriente eléctrica de obstinada esperanza, recorrió a Elisa, obligándola a buscar, a violar la cerca oxidada que protegía el Starlight. Quería un vestigio material, una prueba tangible de que Elena no era solo un fantasma, sino una persona con pasos y movimientos hasta el final. Se sentó en el banco del viejo Ford Fairlane, el coche de su padre, ahora un símbolo de su propia vida estancada, un artefacto de los 80, cuyo motor había permanecido mudo durante años. El olor a cuero viejo y nafta rancia llenó sus fosas nasales, una cápsula del tiempo olfativa. El tiempo se detuvo cuando giró la llave, no por el deseo de arrancar, sino por el simple ritual del recuerdo. El motor, para su asombro y terror, tosió, se ahogó y contra toda lógica mecánica y abandono, cobró vida con un estruendo metálico. En ese mismo instante, la pantalla del autocine, gigantesca y ciega, hasta ahora un lienzo blanco de melancolía, se iluminó. No era el film maldito, sino algo mucho más íntimo y perturbador. Fragmentos de memoria. Eran proyecciones vívidas, incoherentes, como flashes de su propia mente, y al mismo tiempo, recuerdos que sentía que pertenecían a su hermana. La verdad, silenciosa durante una década, había decidido romper el equilibrio. Si te gustan las historias donde el pasado vuelve para cambiarlo todo, suscríbete ahora. Lo que está a punto de revelarse en esa pantalla te obligará a cuestionar todo lo que crees sobre la memoria y la pérdida. Estou escrevendo o Bloco B, exposición breve. Bloque B, exposición breve. Oak Haven era un pueblo que, al entrar, olía a polvo, a pintura descascarada y a salinidad persistente de un mar lejano que no existía, solo en la imaginación de sus habitantes más viejos. Las casas de madera, con sus porches hundidos y sus colores pastel desvanecidos por el sol inclemente,
se alineaban como dientes rotos a lo largo de la calle central. La vida social se movía al ritmo lento del ventilador de techo en el único bar que aún funcionaba, y la gente, en su mayoría nacida y criada allí, compartía un código de silencio que era más denso que la neblina matutina. Era una comunidad que había decidido colectivamente que la paz se encontraba en el olvido, y cualquier mención al pasado era recibida con una mirada baja y un asentimiento incómodo que rápidamente cambiaba el tema hacia el clima o la cosecha. Elisa era, en este contexto de negación, un anacronismo viviente. Su rutina era un acto de resistencia contra el olvido. Trabajaba en la biblioteca municipal, un edificio de ladrillos rojos que olía a papel viejo y cera pulidora, donde el silencio no era un vacío, sino una presencia reconfortante. Paradójicamente, ella custodiaba historias mientras se negaba a cerrar el capítulo de la suya. Sus manos, largas y pálidas, acariciaban los lomos de los libros, buscando consuelo en las narrativas ajenas, mientras su mente repetía incesantemente los detalles de aquella última noche. El contraste entre la calidez de los hogares de ficción y la frialdad de su realidad era su prisión diaria, un espejo de su propio mundo interno que había perdido el color. Sí, For Fairlane, su coche, no era solo un medio de transporte fallido, sino su refugio emocional. El cuero desgastado del asiento, que ella había reparado meticulosamente con cinta adhesiva negra, tenía la forma exacta de la silueta de Elena. A menudo, Elisa se sentaba allí incluso sin intentar arrancarlo, sintiendo la textura áspera y soñando con el sonido que su hermana hacía al reír. Un sonido que el tiempo había intentado borrar. La atmósfera en Oak Haven, especialmente en verano, era opresiva, un calor húmedo que se pegaba a la piel, un clima que parecía querer ralentizar la respiración y el pensamiento, como si incluso el aire conspirara para mantener el pasado inmovilizado. Su relación con el pasado era de una dependencia asfixiante. Elena no solo era su hermana, era la mitad brillante y extrovertida de ella misma, la que había manejado las bromas, la que había negociado las libertades, la que había vivido la vida que Elisa se sentía incapaz de vivir sola. Su identidad se sincería. Había partido como un espejo roto, y cada pieza reflejaba una culpa. ¿Por qué ella se había quedado dormida? ¿Por qué no había notado la angustia de Elena? El miedo más profundo de Elisa no era encontrar a la persona que se la llevó, sino descubrir que Elena se había ido por decisión propia, huyendo de ella, huyendo de una vida que compartían. El vacío que dejó Elena era palpable, una herida emocional que nunca había cicatrizado. Solo se había cubierto de una piel fina y sensible. En las cenas familiares con su padre, un hombre que se había hundido en un silencio alcohólico, el espacio vacío en la mesa era la presencia más ruidosa de todas. Elisa deseaba, con una desesperación física que le hacía doler el pecho, llenar ese vacío, no con otra persona, sino con la verdad. Quería la verdad para poder perdonarse, para recuperar la sensación de integridad, de que su vida no era solo una supervivencia, sino una existencia completa, que merecía ser vivida plenamente y con color. Cuando entraba en su casa, el aire estaba denso y frío, incluso en agosto, como si las paredes de yeso hubieran absorbido 10 años de tristeza. El olor a naftalina y a viejo papel pintado la saludaba, y el silencio solo era interrumpido por el leve chirrido de los muebles. Ella misma se había convertido en una figura de cera, con movimientos cautelosos y una voz baja que rara vez usaba para algo más que para registrar libros.
La temperatura emocional de su vida era constantemente baja. Un invierno prolongado que solo el regreso de Elena o la verdad sobre su partida podría deshacer con un deshielo repentino y total. Una noche, antes de su fatídica visita al autocine, Elisa encontró un viejo cuaderno de su hermana, una especie de diario de sueños y pensamientos inconexos. Las páginas estaban llenas de garabatos rápidos, pero había una línea repetida varias veces que la heló. La luz siempre miente aquí. Ella pasó la punta de su dedo sobre las palabras, sintiendo la tinta seca, la textura del papel amarillento, y se preguntó qué luz podría mentir. ¿La del sol? ¿La de las luces de la calle? ¿O la de la proyección cinematográfica del Starlight? Este descubrimiento, aunque pequeño, reafirmó su creencia de que había secretos, algo más profundo que un simple rapto o fuga esperando ser desenterrado. El anhelo de Elisa no era solo la justicia, era la redención. Ella se veía a sí misma como una guardiana fallida, la que no pudo proteger a su gemela. Necesitaba que la verdad fuera compleja, que tuviera un enemigo real, una conspiración, algo externo que la absolviera de la culpa de la inacción. Cuando tocaba su propio reflejo en el espejo, veía en sus ojos tristes la sombra de los ojos brillantes y llenos de vida de Elena, un recordatorio constante de lo que había perdido. Ella sabía que, hasta que esa verdad no saliera a la luz, estaría incompleta, condenada a una existencia a medias, a la espera. El misterio del autocine, con su leyenda de un film amaldiçoado, resonaba con su necesidad de significado. Si el cine fuera solo un lugar, sería doloroso, pero manejable. Si fuera un portal, un nexo con lo oculto, eso le daría a la desaparición de Elena una importancia mayor, un propósito trascendente. La idea de que el Starlight guardaba una verdad, una proyección de la propia alma de Elena, se convirtió en una obsesión. Ella necesitaba un signo, una confirmación de que su dolor no era en vano. Esa noche, la oscuridad de Oak Haven y el silencio de 10 años se rompieron por el sonido del motor del viejo Fairlane, una promesa de que el ciclo estaba a punto de reiniciarse. Estoy escribiendo o bloco C, incidente incitante. Bloque C, incidente incitante. El óxido del cerco del autocine Starlight se desmoronó bajo el peso de la mano de Elisa, dejando una mancha marrón y pegajosa en su palma. Un recordatorio físico de que estaba violando no solo una propiedad, sino el pacto silencioso de Oak Haven de no despertar a los muertos. El aire dentro del recinto era diferente, más denso, cargado con el olor a tierra mojada, a caucho en descomposición y a una década de secretos fermentados. Los postes metálicos que una vez sostuvieron altavoces colgaban como esqueletos de pájaros, y la vegetación salvaje había reclamado los espacios de estacionamiento, haciendo que el lugar pareciera un cráneo abierto. El coche, el Ford Fairlane color crema, se detuvo frente a la pantalla gigante y descolorida, que parecía una lápida rectangular en la oscuridad. Elisa se sentó, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una excitación febril que no sentía desde hacía años. Intentó encender la radio, solo por el ruido, por un fragmento de normalidad, pero solo encontró estática. Fue entonces, en un acto puramente ritualista y sin esperanza, que giró la llave para el encendido. El motor tosió, no con la rendición muerta de siempre, sino con una protesta ronca, un intento genuino de combustión. Una descarga eléctrica recorrió el chasis del coche, y el aire alrededor pareció vibrar. No fue un rayo, sino una manifestación de energía concentrada que venía directamente de la pantalla.
como si el metal oxidado del autosín hubiera servido como un gigantesco condensador de emociones. Elisa contuvo la respiración, sintiendo la textura de la descarga en sus dedos sobre el volante, una sensación helada que le erizó el vello de los brazos. El único sonido, aparte de la agonía metálica del motor, era el pulso de su propia sangre en sus oídos. Entonces, la gran pantalla, que había permanecido blanca y ciega, un símbolo de la amnesia del pueblo, cobró vida. No fue un encendido gradual, fue un flash repentino y violento, un destello que pintó el interior del Fairlane con una luz de mercurio. La imagen no era una película ni un carrete de película granulado. Eran fragmentos de memoria, imágenes rápidas y caóticas, como un sueño febril que se desarrolla a 100 kilómetros por hora. Veía una mano, la mano de Elena, acariciando el mismo volante que ella sostenía. Un par de ojos asustados que la miraban fijamente, pero que no eran los suyos, y una visión fugaz de una llave oxidada cayendo en la tierra. El evento la obligó a salir de su estasis emocional. Ya no era una guardiana pasiva de un recuerdo. Estaba presenciando un evento sobrenatural que rompía las leyes de la física y, más importante, el muro entre ella y Elena. Las imágenes, aunque incoherentes, eran tan vívidas y cargadas de emoción que sentía el terror de su hermana como propio. El motor, que seguía temblando y tosiendo, se convirtió en una máquina de tiempo involuntaria y el coche en una platea privada para una proyección personal e intransferible de dolor. Elisa no huyó. La curiosidad, más fuerte que el miedo, la mantuvo cautiva. Se obligó a concentrarse en las imágenes. Un patrón comenzó a emerger de la vorágine de flashes. Una figura sombría al final de un pasillo oscuro. El sonido de una respiración agitada y repetidamente el número 42 garabateado en una pared de ladrillos. La revelación no solo rompía el silencio de 10 años, sino que la ponía en riesgo al obligarla a buscar el significado detrás de esos códigos. La verdad no era un cuerpo, sino un rompecabezas de sombras y números. El miedo inicial se transformó en una obstinada determinación. Si el autocine era la única forma de ver a Elena de nuevo, o de ver a través de sus ojos, entonces regresaría. La tela de la realidad se había rasgado, y Elisa, que había vivido en la melancolía, ahora era forzada a la acción. El incidente incitante no fue solo la iluminación de la pantalla, sino la promesa de que su luto no era infundado. Había una verdad, un conflicto esperando ser enfrentado, y el autocine era el campo de batalla espectral. El motor finalmente se ahogó, dejando el Fairlane sumido en la oscuridad y el silencio otra vez. Pero el silencio era diferente ahora. Estaba lleno de preguntas, de la textura de la imagen que había desaparecido, del eco de un pánico que no era solo suyo. Elisa se limpió el óxido de la mano, sintiendo que había cruzado un umbral. El misterio ya no era la ausencia de Elena, sino la naturaleza de su partida y la forma en que el pasado se negaba a morir. Ella había encendido una luz en la oscuridad y sabía que lo que iluminaba era peligroso. Antes de irse, miró la pantalla, que ahora era de nuevo una lona blanca e inerte. El número 42 se había grabado en su mente. Era la primera pista tangible en una década de dolor, y la obligaba a inmediata en los archivos de la biblioteca, en los viejos planos de Oak Haven, en cualquier lugar donde ese número pudiera haber quedado impreso. La tranquila vida de la bibliotecaria melancólica había terminado. El equilibrio se había roto, y Elisa, sintiendo el vacío que tenía que llenar, sabía que no podría descansar hasta que la última sesión del autocine terminara con la verdad completa. Estou escrevendo
o bloco D, desenvolvimiento e escalada. Bloque D, desarrollo y escalada. Elisa regresó a la biblioteca, su refugio de papel, con una energía febril que hacía mucho tiempo no sentía. La búsqueda del número 42 la llevó a los archivos polvorientos del ayuntamiento, escondidos en el subsuelo del edificio, un lugar que olía a moho y a promesas rotas. El Fairlane se quedó en casa. Ahora prefería moverse a pie, con la sensación de que cada paso era una violación activa de la inmovilidad del pueblo. Encontró, después de horas bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio antigua, los planos de construcción del autocine de 1985. El 42 no era un número de lote ni una matrícula, sino la clave de acceso a una pequeña habitación de mantenimiento subterránea, marcada en los diagramas como Sala de Proyección Remota 42. La existencia de esa sala, que nunca había sido mencionada en los reportes policiales, abrió la primera grieta en la narrativa oficial. ¿Por qué una sala remota? ¿Qué necesidad había de control fuera de la cabina principal? La pregunta se quedó suspendida en el aire frío del archivo, un micro cliffhanger que la impulsó a la acción. Armándose con una vieja linterna y una ganzúa rudimentaria, regresó al autocine la noche siguiente. La luna estaba oculta y la oscuridad era tan densa que se sentía tangible como una manta húmeda. La sala 42 se encontraba debajo de la pantalla gigante, oculta tras una pila de neumáticos desechados. El cerrojo, cubierto por una pátina de óxido, cedió con un gemido metálico. El interior era estrecho, claustrofóbico, un espacio de concreto con paredes llenas de cables desconectados y bobinas de película petrificadas. El aire era pesado, con un olor químico a acetona de celuloide que le revolvió el estómago. En el centro, sobre una mesa de metal, encontró una caja de videocintas polvorientas etiquetadas, no con títulos de películas, sino con fechas y un código: Vigilancia Oak Haven, propiedad privada. Elisa sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La verdad de Elena no estaba sino en un sistema de vigilancia secreto que monitoreaba el pueblo desde el corazón del autocine. Pero, ¿quién lo usaba y por qué? El hallazgo de las cintas la hizo dudar. ¿Realmente quería saber todo? El rostro de Elena, asustado en la proyección anterior, se le vino a la mente y la duda se disipó. Agarró la caja y huyó del Starlight antes de que el sol amenazara con subir. El miedo de ser descubierta un impulso más fuerte que su melancolía. Al día siguiente, mientras intentaba encontrar un reproductor VHS en el pueblo que aún funcionara, se encontró con el celador nocturno, un hombre anciano y silencioso de unos 70 años llamado Samuel, que solía pasar sus días arreglando cosas que nadie pedía en la plaza. Samuel la observó desde la distancia con ojos penetrantes y melancólicos mientras ella se dirigía a la tienda de electrónica. Su presencia era una carga de tensión, como si él supiera exactamente lo que ella había encontrado. Samuel se acercó a Elisa en la calle sin hacer ruido, y su voz era un susurro arenoso como el roce de dos piedras. «Esa sala de abajo», le dijo, fijando sus ojos grises en los de ella, no estaba hecha para guardar películas, sino para guardar almas. Él no preguntó qué había tomado, ni la amenazó, simplemente le ofreció una verdad críptica. Le reveló que la pantalla, según una vieja superstición, actuaba como un espejo para la angustia, proyectando la sombra del alma de quien la mira, y las imágenes solo se detienen cuando la verdad detrás del dolor es aceptada. Elisa se quedó paralizada.
El anciano parecía sacado de un relato de Edgar Allan Poe. Su revelación transformó el autocine de un lugar de hechos a un nexo emocional y casi sobrenatural. El misterio ya no era policial, sino metafísico. Samuel, su mirada llena de un conocimiento triste, le advirtió con una seriedad que la heló. Cada vez que veas una sesión, te acercas a lo que ella vio. Y ella no te buscó esa noche para protegerte de lo que estaba aquí fuera, sino de lo que estaba aquí dentro. La advertencia de Samuel era un nuevo micro cliffhanger. ¿De qué la había protegido Elena? ¿De su padre? ¿De un secreto familiar? El peligro ahora no solo venía de un antagonista externo, sino de una revelación interna, el miedo a que la verdad destrozara la imagen de su familia. Llevó las cintas a su casa y tras encontrar un viejo reproductor en el desván, se preparó para la primera sesión. La cinta de vigilancia, marcada con la fecha del desaparición, era un torrente de imágenes granuladas. Mostraba la entrada del autocine, gente riendo, el viejo Fairlane estacionado. Pero luego, la imagen se centró en un hombre de traje que parecía discutir apasionadamente con su padre, un hombre que nunca había mencionado el tema de la venta del terreno. El hombre de traje no era de Oak Haven. Su arrogancia y su ropa cara contrastaban con la modestia del pueblo. El secreto era inmobiliario y no personal. A medida que avanzaba el metraje, se veía a Elena caminando rápidamente, no hacia su casa, sino hacia la cabina de proyección. Parecía nerviosa, pero decidida. Elisa sintió la tensión de ese momento a través de la pantalla, un eco de la prisa de su hermana. La cinta se detuvo abruptamente justo cuando Elena estaba a punto de entrar a la cabina. Era una interrupción calculada y dejó a Elisa con una frustración palpable, obligándola a buscar la siguiente pista. La siguiente noche, en el autosign, la pantalla se iluminó de nuevo. La imagen era mucho más clara que las cintas, más emotiva. Mostraba a Elena no huyendo, sino buscando algo. La proyección se centró en sus ojos, llenos de una mezcla de rabia y un miedo terrible. Ella estaba en la oficina de su padre en el autocine, revisando documentos. Descubrió un contrato de compraventa del terreno, firmado a un precio ridículamente bajo, en favor de la corporación del hombre de traje. Elena había descubierto el secreto del negocio familiar. La proyección cambió. Ahora, mostraba a Elena confrontando a su padre no con gritos, sino con una tristeza profunda y acusadora. Él no era el antagonista, sino el cómplice involuntario, atrapado en una deuda. El padre, con su silencio, había intentado enterrar el pasado para proteger a Elisa de la verdad económica y no de un crimen pasional. Pero la cinta, justo cuando Elena iba a decir algo crucial, volvió a cortarse, dejando a Elisa con el labio temblándole, una revelación a medias que le dolía más que el silencio. Elisa volvió a ver a Samuel al día siguiente. Le contó sobre las cintas, sin darle detalles, y sobre la extraña conexión de la pantalla con sus emociones. Samuel escuchó pacientemente, como si todo esto fuera un guión conocido. Le dijo que las imágenes eran la forma en que Elena se comunicaba con ella, pero que el verdadero peligro era que el antagonista original no estaba en las cintas, sino en la memoria del pueblo. Un lobo con piel de cordero que se había beneficiado del silencio. Elisa se dio cuenta de que el antagonista era la especulación inmobiliaria, la fuerza que quería silenciar al autocine para construir algo nuevo, algo que borrara el pasado. El hombre de traje no era solo un comprador, sino el eslabón de una cadena más grande. La amenaza ahora era real y contemporánea, no solo un fantasma del pasado.
El riesgo de descubrir la verdad la colocaba directamente en el camino de aquellos que tenían interés en que Oakhaven siguiera siendo un pueblo de silencio. Las siguientes sesiones en el Fairlane se volvieron más intensas, más físicas. La luz de la pantalla era a veces tan brillante que le quemaba la piel. Las imágenes mostraban a Elena escondiendo algo en el Fairlane mismo, debajo del asiento. Elisa corrió a buscar, encontrando un pequeño USB, escondido en la costura que ella había reparado. Contenía un audio corto. La voz de Elena, temblorosa pero clara, un último mensaje. La voz de Elena decía: «Lo grabé todo. Van a cerrar el cine para construir algo. Sucio. Lo puse donde sabes que nadie buscaría. Diles la verdad, Elisa, y no me busques esta noche. Es por ti». La voz se cortó con un sonido de lucha. La prueba era irrefutable. Elena no había huido. Había sido silenciada por intentar exponer el fraude inmobiliario. La carga de culpa de Elisa se alivió ligeramente, pero la carga de la misión se hizo pesada. El USB y el mensaje de Elena se convirtieron en el motor de la narrativa. Elisa ya no buscaba a su hermana, sino la justicia. La duda sobre la naturaleza de Elena se disipó. Era una heroína, no una fugitiva. Pero el miedo creció. Si la habían silenciado por la verdad, ¿qué pasaría con ella ahora que la tenía? La ansiedad le provocó insomnio y comenzó a beber café fuerte para mantener los ojos abiertos. El pueblo la miraba con más atención. Las miradas de los vecinos en la calle ya no eran de pena, sino de juicio. Sentía que su obsesión por el autocine era vista como una traición al código de silencio. El sheriff, un hombre corpulento y lento, la detuvo un día bajo el pretexto de un faro roto, pero sus ojos buscaban algo más. «Elisa, a veces es mejor dejar los fantasmas donde están», le advirtió, su voz llena de un significado tácito. La escalada alcanzó un punto de no retorno cuando en la siguiente proyección vio algo que le hizo temblar hasta la médula. La sombra del antagonista, el hombre de traje, entraba en el autocine esa noche. La proyección no era solo del pasado, era un presagio, una advertencia de que la amenaza estaba de regreso y cerca. La pantalla le estaba mostrando que el secreto que ella había desenterrado había activado la alarma del enemigo. Elisa se dio cuenta de que el autocine no proyectaba el pasado por casualidad. Proyectaba aquello que era necesario para la liberación, pero también lo que era peligroso. El juego había cambiado. Ya no era una búsqueda solitaria, era una carrera contra un enemigo vivo que no quería que esa última sesión de la verdad terminara. Y tú, al ver la sombra de un peligro tan real y cercano, ¿habrías tenido el valor de seguir con la verdad o habrías preferido dejar los fantasmas donde están? Cuéntamelo en los comentarios. El último fragmento de la sesión de esa noche fue un acercamiento intenso a la cara de Elena, llorando, no por miedo a la muerte, sino por la traición. Ella había perdido la fe en su mundo. Elisa entendió que su hermana no quería solo justicia, sino que alguien en Oakhaven recuperara la fe en la verdad, sin importar el Ichusin. Y Gosto. Este fue el desafío final que le puso a Elisa. La siguiente proyección se apagó, pero el motor del Fairlane seguía encendido, rugiendo suavemente como un corazón que había encontrado su ritmo. Elisa no apagó el coche. Se quedó sentada en el asiento de cuero, oliendo el pasado y sosteniendo el USB. Ella estaba lista para enfrentar lo que viniera, impulsada por la voz de su hermana y la rabia que la pérdida le había inculcado. Elisa regresó al autocine en el momento exacto en que la luna se elevaba
sintiendo la presencia de Samuel, aunque el anciano no estaba a la vista. Esta vez se sentó en el Fairlane no como una espectadora, sino como una contendiente. La pantalla se iluminó con una intensidad diferente, un blanco cegador que quemaba los bordes de las imágenes. Era la sesión final, la que prometía el desenlace, pero también la que traía la verdad más amarga, aquella que Elena había intentado evitar que viera. La proyección comenzó con una escena de su propia casa. 10 años atrás, Elena estaba sola, empacando apresuradamente unas pocas pertenencias, no con la intención de huir para siempre, sino de marcharse por unos días. Estaba visiblemente agitada, el rostro pálido y los ojos rojos, pero decidida. La cámara, el punto de vista de la proyección, se centró en una foto en la mesita de noche, una imagen de las gemelas riendo, un contraste desgarrador con la angustia del momento. La gran revelación comenzó a tomar forma cuando Elena se detuvo frente al espejo del pasillo. No se estaba mirando a sí misma, estaba mirando a Elisa durmiendo en el reflejo, una sombra inocente y pacífica en la habitación contigua. Elena, en un acto de profundo sacrificio, susurró al espejo una frase que Elisa, 10 años después, pudo finalmente leer en sus labios proyectados. No puedo permitir que te arrastren a esto. Quédate donde estás, segura en el silencio. La comprensión golpeó a Elisa con la fuerza de una ola. Elena no se había ido porque Elisa se había dormido, sino para protegerla. El silencio de su hermana no era un acto de abandono, sino un escudo. El miedo de Elisa de que Elena la hubiera huido se desvaneció, reemplazado por la abrumadora comprensión del amor sacrificial. Este fue el verdadero punto de virada emocional, el que liberó a Elisa de su década de culpa. La escena proyectada cambió a la cabina de proyección del autocine. Elena había estado allí buscando pruebas adicionales, intentando enviar un paquete a un periódico de la ciudad vecina. El hombre de traje, el antagonista de la especulación inmobiliaria, irrumpió. Él no quería solo el terreno, quería el silencio absoluto sobre un fraude aún mayor que involucraba a varios políticos locales. Su voz, que Elisa pudo escuchar por primera vez a través del rugido del viejo Fairlane, era fría, calculadora, sin rastro de emoción. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Elena, aunque pequeña, luchó con una ferocidad inesperada, no por su vida, sino por el paquete de pruebas que intentaba enviar. La proyección mostró al hombre de traje agarrándola, no con violencia impulsiva, sino con una frialdad planificada, intentando sofocarla para obtener el USB. El sacrificio de Elena fue por la verdad pública, no solo por un secreto familiar, lo que elevó su martirio a un acto de heroísmo cívico. La imagen se tornó turbia, como si la lente hubiera sido cubierta por lágrimas. La última visión clara fue la caída de Elena, no en el autocine, sino fuera de la cerca perimetral, en cerca de un viejo pozo de mantenimiento. La proyección confirmó que el hombre de traje, después de un forcejeo, la dejó allí, asumiendo su silencio y su desaparición en la oscuridad, para que el pueblo lo atribuyera a una fuga o a un accidente relacionado con el film maldito. Elisa vio el rostro de su hermana una última vez en la pantalla. Estaba desdibujado por la luz excesiva, pero sus ojos miraban directamente a la cámara, directamente a Elisa, con una mezcla de súplica y un amor infinito. «Recuerda lo que prometimos», pareció decir el fantasma, refiriéndose a su pacto de infancia de nunca dejar que las sombras de Oakhaven ganaran. La culpa de Elisa se convirtió en una ira fría y poderosa. La tristeza se transformó en propósito.
Ella ya no era la bibliotecaria reclusa y melancólica, era la portadora de la verdad de su hermana. El luto se había metamorfoseado en una misión. La comprensión de la profundidad del amor de Elena le devolvió a Elisa su propia integridad. Ella había pasado 10 años buscando un fantasma y ahora se encontraba con una heroína. La revelación no solo le dio la verdad sobre Elena, sino que le dio una identidad, la persona destinada a completar la tarea de su hermana. El miedo al antagonista se convirtió en un motor, una obligación moral. La pantalla parpadeó y el rugido del motor del Fairlane aumentó su volumen. La luz se intensificó hasta un punto doloroso. Elisa sintió que la proyección la jalaba, que la membrana entre su presente y el pasado de Elena se estaba disolviendo. La única forma de detener la agonía de la visión era entrar en ella, confrontar la escena en el pasado y cerrar el ciclo. El anciano Samuel, que había aparecido en silencio junto a la ventana del coche, asintió con una expresión solemne. «La pantalla te llama», susurró. «Ve, solo así se apagará para siempre». Él entendió que la verdadera lucha de Elisa no era con el hombre de traje, sino con la aceptación de la pérdida y la verdad. Elisa apretó el USB que contenía el audio de Elena. La verdad estaba en sus manos y ahora, con una claridad deslumbrante, entendía su propósito. La jornada no la devolvería a Elena, sino que la devolvería a sí misma, más fuerte y completa. La luz de la pantalla no era ya un rayo de cine, era un portal que pulsaba. Elisa sintió el olor a humedad y a tierra mojada del pozo, aunque estaba sentada en el seco interior del Fairlane. El motor rugía, su vibración era un tamborileo frenético bajo sus pies. Tomó el USB con la mano, sintiendo la pequeña pieza de plástico como un ancla a la realidad, y abrió la puerta del coche. El sonido metálico se sintió ensordecedor en el silencio cómplice de Oak Haven. Se levantó del asiento de cuero desgastado, el Fairlane detrás de ella como un viejo amigo que había cumplido su propósito. Caminó hacia la luz que emanaba de la pantalla, que ahora no proyectaba imágenes, sino una neblina densa y luminosa. Sabía que esta era la prueba de fuego, el acto simbólico que cerraría la herida de una década. Samuel, el celador silencioso, estaba en las sombras, observándola con una expectativa solemne. Elisa se detuvo al borde de la luz. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero lo que la impulsaba era el rostro sacrificial de Elena. Respiró hondo, sintiendo la ráfaga fría del aire espectral que venía de la proyección. Tenía que entrar en la escena, no para cambiar el pasado, sino para aceptarlo y reclamar su propia alma que había quedado atrapada en ese trauma. Dio el primer paso. El contacto con la luz fue como meterse en agua helada, un choque eléctrico que le hizo jadear. No podía ver, solo sentía la presión del pasado sobre ella. Escuchó el eco de la voz de Elena, ahora claro y cercano, no a través de un altavoz, sino en su propia cabeza. «Diles la verdad, Elisa». De repente, la imagen volvió, vívida y tridimensional. La escena del forcejeo con el hombre de traje, el antagonista. Pero ahora, la escena estaba vacía de actores, solo las sombras de la permanecían, un registro del dolor. Elisa estaba parada donde Elena había luchado por última vez. Sentía la arena bajo sus zapatos y el peso de la culpa que había arrastrado. El clímax no fue un combate físico, sino un enfrentamiento directo con la verdad que temía. En el centro de la proyección, la figura sombría del antagonista apareció. No como un hombre real, sino como una silueta oscura y poderosa, una encarnación del secreto y la especulación. Él no dijo nada.
Su mera presencia era una acusación del silencio del pueblo. Elisa alzó el USB en el aire brumoso, un gesto de desafío. El pequeño objeto brillaba débilmente en la luz del cine. No necesitaba hablar con el hombre de traje. Su tarea era romper el silencio que lo había protegido. Ella no luchaba por venganza, sino por la honra de Elena. En ese momento, la sombra se giró hacia Elisa. Su presencia se volvió más densa, más amenazante. Intentó agarrarla, sus manos hechas de sombra y frío. Elisa dio un paso atrás, sintiendo el pánico, pero no el mismo miedo paralizante de antes. Este miedo estaba mezclado con una rabia justificada. Ella cerró los ojos y en lugar de huir, hizo lo que Elena no pudo hacer. Habló en voz alta al vacío, al pueblo que dormía, a las sombras del autocine. «Tú no me silenciarás. Elena no se fue. Intentó exponer tu fraude. Ella no te tuvo miedo, y yo tampoco». La voz de Elisa, al principio temblorosa, se volvió firme. Un grito de liberación que resonó en el aire quieto. Seguía en su mano, la prueba tangible contra la negación espectral. La verdad era su única arma. Al escuchar la verdad en voz alta, la sombra del antagonista se estremeció. No podía soportar la confrontación directa con la palabra. El secreto se alimenta del silencio, y la voz de Elisa era la luz que lo disipaba. La proyección comenzó a fallar, a vibrar. Los bordes de la imagen se distorsionaron como una tela rasgada. La escena del pasado estaba siendo borrada por el presente, por la acción de Elisa. Ella sintió el dolor de la pérdida por última vez, una punzada aguda, pero también la aceptación. No podía salvar a Elena, pero podía salvar su memoria. Elisa dio un paso más hacia la luz, hacia el corazón de la escena, no para escapar, sino para absorber la verdad del sacrificio de Elena. En ese instante, sintió una paz profunda, la certeza de que su hermana, a través de ese acto de amor, la había liberado a ella. Con ese pensamiento, el último vínculo de culpa se rompió. Elisa, los ojos llenos de lágrimas, pero con la cabeza erguida, sintió que la presión de la luz se aliviaba. El USB era pesado y real en su mano. La proyección ya no tenía control sobre ella. La pantalla del autocine se apagó por completo, no con un parpadeo, sino con una rendición definitiva. El motor del Fairlane, que había rugido incesantemente, se ahogó en un último suspiro. El silencio regresó, pero ahora era un silencio de paz, no de negación. Elisa salió de la niebla luminosa, regresando al concreto cubierto de hiedra. Estaba empapada en sudor frío, pero entera. Miró hacia atrás y la pantalla era de nuevo un lienzo blanco y ciego, una lápida de melancolía que finalmente había quedado vacía. Samuel emergió de las sombras. Sus ojos, antes llenos de tristeza, mostraban un atisbo de alivio. Él no preguntó nada, solo asintió con la cabeza. El ciclo se había cerrado. Elisa salió del autocine Starlight, ya no como la bibliotecaria reclusa, sino como una testigo transformada. La mañana empezaba a clarear sobre Oakhaven, y la luz del sol, por primera vez en 10 años, no le pareció acusarla, sino iluminar un nuevo camino. El Fairlane, ahora silencioso e inerte, ya no era un símbolo de estancamiento, sino un vehículo que la había llevado hasta la verdad. No sintió el peso del luto, sino la fuerza serena que nace de la aceptación. Elena no había vuelto, pero el alma de Elisa, la mitad que faltaba, estaba completa, llena de la valentía de su hermana y del propósito que ella le había legado. La transformación no fue solo interna, fue un cambio de propósito. Con el USB firmemente en su poder, conteniendo la voz de Elena y la prueba del esquema inmobiliario, Elisa supo lo que tenía que hacer. Usó
su conocimiento de la biblioteca y de los archivos para estructurar la narrativa, tejiendo la historia de la especulación, la traición y el sacrificio de su hermana. Su voz, antes baja y vacilante, ganó autoridad y claridad. Ya no estaba solo leyendo historias, estaba reescribiendo la historia de Oakhaven. La verdad, publicada primero en un pequeño periódico independiente de la ciudad vecina y luego en formato de panfleto distribuido por Elisa y Samuel, conmocionó a la comunidad. El hombre de traje, el antagonista, fue confrontado públicamente y el secreto que sostenía el silencio del pueblo se desmoronó bajo el peso de la evidencia. La honra de Helena fue restaurada. No era una fugitiva, sino la mártir de la verdad. La comunidad, finalmente forzada a enfrentar sus sombras, inició un lento y doloroso proceso de sanación y despertar cívico, movidos por la valentía de Elisa. Elisa ya no permaneció reclusa. Su propósito, antes el vacío, se convirtió en la palabra. Se volvió la contadora de historias de Oakhaven, no solo iluminando las sombras del pasado, sino asegurándose de que las futuras injusticias fueran expuestas. Usó el terreno del Autosín, ahora bajo escrutinio público, para organizar un memorial, no de tristeza, sino de resistencia. Pantalla, que un día proyectó el fantasma de su dolor, ahora se convirtió en un mural comunitario, un recordatorio de que el silencio tiene un precio. La última vez que Elisa visitó el autocine, Samuel estaba sentado en su banco habitual, mirando el mural. Él no dijo nada, pero sus ojos transmitieron una gratitud tranquila. Elisa comprendió que la verdadera valentía no estaba en enfrentar al enemigo, sino en encarar el propio dolor y la verdad. La pérdida de Helena nunca sería llenada, pero ahora había un significado en su lugar, una fundación para la vida. El luto había sido reemplazado por la misión. Elisa había encontrado su identidad no en la sombra de su hermana, sino en la luz que ella había encendido. Ella era la guardiana de la memoria y la voz que el autocine no podía tener. Había renacido de las cenizas de su melancolía, forjada en la pantalla de proyección de la verdad. Si esta historia, sobre la valentía de transformar el dolor en propósito, te ha conmovido, apóyame con un like y suscríbete. Nuevas historias que iluminan las sombras te esperan aquí. Se alejó del autocine dejando atrás el eco de los motores. El sol subía alto. Y la última frase que Elisa escribió en el primer capítulo de su nueva vida sobre el destino de su hermana fue: la única maldición era el secreto y su poder terminó. ¿Te gustaría que reescribiera el guión con otro tipo de premisa o enfoque narrativo, manteniendo la estructura de 7 bloques?